Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quiero comentarles un par de ideas acerca de un tema de la clínica muy recurrente y problemático que a veces toma el nombre de melancolizaciones, otras veces el de aplastamiento subjetivo o incluso el de bajón. Para comentarles algunas cuestiones acerca de este problema clínico que va tomando estos distintos nombres, les voy a proponer articular la conceptualización del super yo con la noción de performatividad. Que la noción de performatividad que tiene sus inicios en la filosofía del lenguaje, en Austin, donde un enunciado performativo, tal como Austin lo plantea, un enunciado realizativo, es aquel que realiza aquello que enuncia. Por ejemplo, se abre la sesión, es un acto de palabra que realiza aquello mismo que enuncia, o prohibido tocar. ¿Sí? Estos son los ejemplos de Austin. Los enunciados performativos fueron retomados por distintas disciplinas, diferentes marcos teóricos, entre ellos cierta línea de la historiografía, pero también dentro del campo del arte o incluso dentro de ciertos desarrollos de algunos feminismos y por supuesto por Lacan. ¿Para qué nos sirve el desarrollo de los enunciados performativos? Porque nos van a permitir cierta lectura de esto que estaba ubicando con un problema clínico, que son las melancolizaciones, el bajón, el aplastamiento subjetivo, como efecto del super yo. El super yo en tanto un enunciado constatativo. Entonces tenemos una articulación entre los enunciados performativos, por un lado, que son aquellos que realizan aquello que enuncia, y por otro lado los enunciados constatativos, que son aquellos en donde se intenta constatar algo acerca de la realidad. Por ejemplo, llueve, ¿sí? Es un enunciado que se pretende constatativo en el sentido de que constata acerca de algo que ocurre. Bien, entonces en ese sentido la pregunta con la que podemos abordar este problema es el de qué es el super yo, donde Freud planteaba que el super yo es el principal obstáculo de la cura, que se va a manifestar de muy diversos modos, que son aquellos que nos encontramos en la clínica, entre ellos los insultos, los reproches, los mandatos, la reacción terapéutica negativa, por nombrar solamente algunos de ellos, donde lo que vamos a encontrar es una constatación del ser. Es decir, que el ser adquiere consistencia, por ejemplo, en los insultos, por ejemplo, en los reproches. Son enunciados que constatan, que intentan constatar algo acerca del ser, donde al sujeto le cuesta desmarcarse de ese lugar de representación, porque es justamente un lugar de representación, donde le cuesta desmarcarse de la significación que se produce, por ejemplo en el reproche. Entonces los podemos leer como enunciados constatativos, donde Freud ubicaba justamente aquí, respecto del super yo, el principal obstáculo de la clínica psicoanalítica. ¿Y por qué? Porque el super yo toma el relevo de ese lugar de principal obstáculo, que era el lugar que tenía la transferencia. Entonces el super yo releva la transferencia de ese lugar de principal obstáculo, pero al poco de andar, como Freud no encuentra una operación específica respecto del super yo, porque la interpretación apunta a las representaciones reprimidas, el manejo de la transferencia a los obstáculos transferenciales y la construcción, Freud la piensa en diferentes registros, pero en principio no para el super yo, entonces no tiene una operación específica respecto del super yo. Por eso, a lo largo de la segunda tópica, va surgiendo una decepción que va anticipando el problema con el cual Freud se va a encontrar sobre el final, donde en Análisis terminable e interminable el super yo tiene un lugar en los márgenes, un lugar muy marginal respecto de la última formalización de los obstáculos freudiana. De hecho, no aparece dentro de los tres obstáculos que Freud sitúa como obstáculos inherentes a las finalizaciones de los análisis, y más bien aparece en los márgenes de ese texto. Es decir, el super yo se constituye como un impas en la obra freudiana. Lacan, por su parte, retoma en diferentes lugares y desde muy diferentes perspectivas el problema del super yo. Quiero ubicar solamente uno, que es el que me parece que viene muy bien para poder pensar esta articulación entre el super yo y los performativos, que es cuando Lacan plantea que el super yo es un problema del ser. El super yo es un problema del ser en el sentido de que el ser adquiere consistencia, como decíamos antes, por la vía de los reproches, los insultos, incluso en la injuria superyoica, porque no es un problema exclusivo de las neurosis, ¿no? ¿Y qué quiere decir que toma consistencia?
que el sujeto, por definición, es falta en ser, es decir, que un significante representa al sujeto para otro significante, pero en ese punto la existencia es la de la falta. Y a partir de la introducción de los problemas que plantea el Super-Yo, se produce un pasaje donde el ser como efecto, como resultado del reproche queda objetado y adquiere consistencia. Es decir, podemos pensar un nuevo modo de existencia a partir de el problema que introduce el Super-Yo. Es decir, hay una dificultad inherente a los efectos que tiene el Super-Yo en el ser hablante, que es la de poder despegarse, poder desmarcarse de aquello que se produce como efecto de la frase superyoica, ¿sí? Donde justamente el ser adquiere consistencia. ¿Y quién es el que objeta? ¿Quién es el que conduce? Porque ¿dónde podemos leer la frase superyoica? Y en principio Freud planteaba dos aristas. Una, los poderes impersonales, a partir de los cuales hay toda una lectura que me parece muy importante, que es la de apuntar al masoquismo moral, tal como Freud lo desarrolla. Pero me interesa hoy más la otra dimensión, que es la de el prójimo. Es decir, que estas frases pueden encarnarse en un prójimo, donde se articulan entonces los enunciados constatativos y performativos con la transferencia, es decir, con la transferencia en análisis o incluso lo que Freud llamaba transferencia salvaje fuera de análisis. El lazo al otro por estructura, pero después luego también cuando se juega con un prójimo, el lazo al otro es inconsistente. Y esto quiere decir que si el sujeto se constituye por alienación, también es por la vía de la separación. Es decir, no hay sujeto que se constituya sin alienación y separación. Por ende, el lazo al otro en ese punto se arma de modo inconsistente. Ahora, el problema es que el Super-Yo justamente va a conducir a que el ser adquiera consistencia en el punto de inconsistencia del lazo. El lazo por estructura es inconsistente, pero el Super-Yo introduce cierta consistencia en el punto de, como dijimos, el reproche. Entonces, el Super-Yo se presenta como un enunciado constatativo que erosiona las marcas de enunciación de quien habla. Y Lacan lo aborda por una vía ya clásica a esta altura, pero que me parece que es importante poder releerla a la luz de los enunciados performativos y constatativos, que es el desarrollo de Lacan de la frase «tú eres el que me seguirás», donde un padre, podríamos leerlo como un padre que le habla a un hijo, y que esta frase se puede leer o bien por la vía performativa o bien por la vía constatativa. Si realizamos una operación de lectura donde se lo lee por la vía justamente performativa, es decir, que en esa frase se produce un sujeto, entonces tú eres el que me seguirás, produce a un hijo como efecto del enganche con una cadena de generaciones. Es decir, hay delegación, hay transmisión de la castración, y quien escucha esa frase puede posicionarse como hijo, pero en el punto en el cual entonces se posiciona como hijo y ahí en ese punto hay una delegación. Se produce al sujeto como perteneciente a esa cadena de generaciones. Sin embargo, esta misma frase puede ser leída de modo constatativo, es decir, donde no hay una terceridad, sino que el sujeto queda reducido a un objeto, que es el objeto donde se constata que se lo tiene que seguir de cierta manera y no de otra, donde no hay una distancia entre escuchar y obedecer. Tú eres el que me seguirás, y entonces ese seguirás comporta un mandato, el mandato superyoico, del cual al sujeto le cuesta despegarse. Pero en este punto lo que quiero destacar es que es un efecto de lectura, que la frase sea constatativa o performativa. Por eso, entonces, pienso que Lacan introduce de esta manera una perspectiva muy interesante para poder salir del efecto superyoico en el punto en donde la operación de lectura permite recuperar las marcas de enunciación que habían sido borradas, erosionadas por la introducción del superyo. Bueno, espero que les sirva, espero sus comentarios. Hasta luego.